bienvenida a todos y a todas los presentes. Muchas gracias por participar en nuestro ciclo de charlas con industrias, con colaboradores nuestros, también con egresados. Siempre estamos tratando de mantener estos vínculos con toda la comunidad del Departamento de Ingeniería Informática para saber qué es lo que está pasando, para entender dónde estamos y es bueno siempre estar haciendo que los conocimientos estén cada vez más frescos y saber muy bien en qué posición nos encontramos y hacia dónde tenemos que ir o quizás hacia dónde no tendríamos que ir, no sé, depende del tema con que estemos. En particular en esta charla, bueno, tengo el placer y el honor de presentarles a Óscar. Yo voy a leer la pequeña bio que Óscar me entregó, ¿ya? Porque hay cosas que son como muy simpáticas de leerlas, así que se las voy a leer tal cual como Óscar me indicó, para que no vean y no crean que es invento mío. Bueno, Óscar es Partnership Manager para Latinoamérica en Terminal.io, una startup de Silicon Valley que está trabajando para conectar a los desarrolladores de software con los mejores proyectos en startups globales sin importar el lugar del mundo en el que vivan. Eso lo encuentro fantástico. Además de tener ya varias experiencias de startup y haber hundido un par de emprendimientos propios. Tiene experiencia en empresas transnacionales no tecnológicas. Vive en Guadalajara, Jalisco, en el occidente mexicano, la tierra del tequila y el mariachi. Está felizmente casado con 2 hijas y un hijo. ¿Lo dije bien? Dijiste perfecto, mejor que yo. Vale, muchas gracias. Bueno, por favor, las dudas que vayan teniendo, anótenlas en el chat, ya que ellas se van a responder al final, o incluso cuando finalice la exposición de Óscar, pueden abrir los micrófonos, encender las cámaras si ustedes quieren y hacer las consultas a viva voz. Óscar, el micrófono es todo tuyo, así que adelante, por favor. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto. ¿Todo bien? Sí, bueno. Una disculpa porque entré unos minutitos tarde, no es mi costumbre. Suelo llegar muy, muy temprano a todos lados, pero me pusieron una junta muy, muy, muy importante de la cual no me podía zafar, no me pude zafar en tiempo. Pero bueno, esa es una primera, vamos a quitando eso de la mesa, pero ya empezando, voy a tratar de ser, sobre todo, primero que nada, muy claro, no tan aburrido y rápido, ¿no? Para compensar esos minutitos que perdimos ahí en la entrada y en la configuración, porque me tuve que cambiar del lugar, ¿no? Y entonces eso también me provocó que cambiara de internet y toda la cosa. Pero bueno, ya estamos aquí. Quiero agradecer muchísimo al equipo organizador, Carolina, Aldo. La verdad es que estoy muy contento de poder estar el día de hoy con ustedes desde México, como dijeron, en la tierra del mariachi, desde Guadalajara, que es una ciudad, la segunda ciudad más importante de México. Y que es tierra de uno de los centros tecnológicos más importantes de México, ¿no? Aquí muchas de las compañías, sobre todo muchas compañías de Silicon Valley, vienen acá a poner sus oficinas ¿por qué? Porque estamos muy cerquitos de Silicon Valley, estamos a 3 horas y media en avión, hay varios vuelos al día, y aparte porque aquí ha habido una historia de empresarial e industrial tecnológica de décadas, ¿no? De 4 décadas hacia atrás, en la que vienen compañías y ponen sus centros de operaciones o sus centros de producción aquí. Hablamos de IBM, hablamos de HP, hablamos de Alcatel en su momento, bueno, grandes viejas compañías. Y eso provocó una derrama intelectual que hoy permite a Guadalajara ser un punto importante tecnológico en el país. Y aquí estamos nosotros, por eso Terminal decide en su momento venir para acá. Estamos hablando prepandemia. Pero bueno, eso es un poquito el contexto de por qué y por qué estamos desde Guadalajara. Y pues vamos a arrancarnos con un poquito de la presentación. No me gusta mucho hablar de mí, me gusta más hablar de Guadalajara, me gusta más hablar de tecnología, pero vamos a hacer esto muy rápido porque también tiene algo que ver con lo que estamos hablando. Tengo más de 8 años en el mundo de la tecnología. No tengo 8 años trabajando, soy mucho más viejo que eso, mucho más viejo que eso. Aquí las canas no me van a dejar mentir, pero en un momento de mi vida hice un spin-off, hice un cambio que me costó mucho trabajo, dinero y esfuerzo para poder estar en este mundo tecnológico ya. Y así
Y así que si lo medimos por sufrimiento, pues tengo algunas credenciales para platicar sobre esto, ¿no? He trabajado en startups, he trabajado en empresas de tecnología, estuve vendiendo requerimientos para proyectos de software, me tocó levantar las primeras startups con funding en el ecosistema mexicano, RankTap, como pueden ver aquí en una de las, es una de las primeras, fue una de las primeras compañías aquí en el ecosistema que levantó dinero tanto privado como de gobierno, y estoy hablando de eso ya como 2000, habrá sido como 2012 más o menos, 2013. Y también me tocó vivir vendiendo pipelines para proyectos de Machine Learning, ¿no? En Things es una compañía que nos dedicábamos a hacer proyectos de Machine Learning, y también a hacer ciertos productos de Face Recognition, que, bueno, eso ya después llegaron los chinos y ya no pudimos seguir adelante con ellos, pero estuvimos trabajando en eso a nivel de startup. Además de eso, he participado dentro del ecosistema de emprendimiento y tecnología desde sus inicios. Fui parte del equipo Hackers and Founders, y no sé si a alguno de ustedes les ha tocado alguna vez interactuar de alguna manera con Hackers and Founders, pero es la comunidad de emprendedores más importante de Silicon Valley, que tiene presencia en casi todo el mundo, ¿no? Es una forma muy orgánica de crear un ecosistema o un espacio en ciertas ciudades para poder conectar, ¿no? Una de las tareas más importantes de cuando se quiere crear un ecosistema tecnológico es la creación de estas comunidades, uno de los ejes importantes, ¿no? Siendo las empresas, el gobierno, las universidades, como en este caso con ustedes, pero también las comunidades las comunidades orgánicas, ¿no? Y en este caso, en Hackers and Founders nos juntábamos todas las semanas, perdón, ojalá fuera todas las semanas, todos los meses, a tomar cerveza y a platicar sobre nuestros emprendimientos, cómo habíamos dado de alta nuestra empresa ante el gobierno, cómo nos habíamos enfrentado ante la falta de talento que hay, porque luego no te alcanza el dinero para pagar a los mejores programadores, y bueno, todo ese tipo de cosas las trabajábamos en Hackers and Founders cada mes, tomándonos una cerveza. También me tocó ser parte de las comunidades de Google Developer Group aquí en Guadalajara, una de las primeras en Latinoamérica, y la de Google Business Group, comunidades que ya no existen, donde hablábamos también sobre temas de AdView, sobre AdWords y motores de búsqueda, ¿no? Y también sigo siendo organizador de Startup Weekend desde 2013. Me tocó organizar romper récord 2 veces como el Startup Weekend más grande del mundo. De hecho, bueno, eso creíamos, y aquí vuelven a salir los chinos a la historia, porque en 2014 organizamos y nos trajimos a todos los organizadores de Startup Weekend más importantes de Latinoamérica, y nos trajimos también a los organizadores globales de Startup Weekend, porque organizamos un evento con, ahora sí que como circo de 10 pistas, que nosotros creíamos que era el evento más grande del mundo, y después llegaron, ya estando, agarramos al organizador, al director, ahora sí que global del programa, para que llegara y nos dijera, sí está muy grande y todo, pero en China hacen de estos cada semana, ¿no? Los Startup Weekends de China tienen, nosotros juntamos más de 800 personas para un Startup Weekend. Me dicen, no, ya los Startup Weekends en general son arriba de 1000 personas. Pero bueno, fuera de China, ustedes son los más grandes. Y pues, muchas gracias por venir a animarnos tanto, porque casi no nos costó trabajo. Pero bueno, eso es un poquito de mi historia dentro de startups, mi historia dentro de comunidades de emprendimiento y de tecnología en Latinoamérica. Pero ahora quiero hablar un poquito más de mi carrera profesional. Y antes de dejar de hablar de mí, porque ya estuvo bueno, quiero contarles que estoy muy feliz de poder estar aquí con ustedes. O sea, para mí el poder platicar con ustedes es algo que me hace muy feliz desde la posición en la que estoy haciendo. Porque antes de trabajar en Terminal, yo trabajaba para empresas, digo, esto es comedia, no es realidad, digo, pero matábamos gente con sobredosis de azúcar o contaminándole los pulmones, ¿no? Eso es lo que yo hacía. Yo trabajé para empresa que vendía cereales, yo trabajé para una empresa en la que vendíamos tabaco. Entonces, así que el hecho de poder yo estar aquí como Terminal me satisface mucho, porque aquí lo que estamos haciendo como Terminal, siendo una plataforma para conectar ingenieros de desarrollo de software con proyectos donde quiera que estos estén, pues para mí es como algo
una noticia muy positiva, algo muy bonito que decir, ¿no? Este trabajo me hace llevar oportunidades laborales de primer mundo a cualquier parte. Somos una plataforma que ayuda a la gente a dar el siguiente paso en su carrera. Entonces, básicamente, paso de la sobredosis de azúcar y la contaminación en los pulmones a una mejor calidad de vida como oferta. Entonces, yo me siento muy feliz y quiero transmitirles eso porque ha sido un cambio importante en mi vida y creo que ayuda a entender la importancia de lo que vamos a platicar el día de hoy. Ahora, ¿qué es Terminal? Bueno, es una compañía que fue fundada, ya dejamos de hablar de mí, y gracias a Dios, pero ahora vamos a hablar de lo que es Terminal rapidito para que también entiendan qué es lo que hacemos. Es una compañía fundada en el año 2017. Nacemos de una incubadora de empresas. Una incubadora de empresas es una organización que lo que hace es encontrar problemas en el mercado, en el ecosistema, encontrar emprendedores que tengan experiencia en esas problemáticas, conseguir dinero, ponerle dinero a esta empresa, articularla para que salga al mercado a tratar de resolver esa problemática. Eso es lo que hace Atomic. Y nosotros nacemos de Atomic en 2016, se lanza oficialmente en 2017, pero nace porque siendo esta una incubadora de empresas, uno de los problemas que se encontraron al estar tratando de formar, o al no estar tratando, al estar formando otras startups, es el tema del talento. Y entonces esta empresa habiendo sido formada por ex emprendedores que habían bajado capital de riesgo del ecosistema de Silicon Valley, sabían que podían bajar dinero relativamente fácil. Pero eso no era de gran ayuda. Si, por ejemplo, tú podías ayudar a una empresa, vamos a decir, a uno de nuestros primeros clientes, que es Bungalow, que es una empresa que ayuda, que está en el ámbito de real estate. Podías ayudarle a Bungalow a articularse, podías ayudarle a Bungalow a conseguir 10, 20, 30 millones de dólares para arrancar. Pero cuando tú dices 10, 20, 30, 50 millones de dólares para arrancar, puedes pensar que es mucho dinero. Pero si piensas que en Silicon Valley un programador más o menos te sale $1 millón al año y tú requieres para hacer un producto de del tamaño que los inversionistas requieren, vamos a decir, requieres 10 desarrolladores, pues entonces ya te llevaste una tercera parte si bajaste 30 millones de dólares solamente en contratar los desarrolladores. Se dieron cuenta de esa problemática. También se dieron cuenta de que para contratar un programador en Silicon Valley te podía tomar hasta de 6 a 8 meses. O sea, de que tú decías, necesito un desarrollador front-end con estas características y publicabas la vacante, a que esa persona empezaba a trabajar, podían pasar 8 meses. Entonces, pues, en 8 meses tu empresa pudo haber muerto. Esa es la problemática a la que se están enfrentando y se estaban enfrentando las compañías en esos tiempos y que tenían mucho dinero. Porque aparte tú decías, bueno, ya lo contraté 8 meses después y a los 6 meses llega Google con la cartera abierta e infinitamente grande a decirle a este desarrollador, me gustas, vente conmigo. Y entonces, pues bueno, no hay voluntad que aguante así decía un general mexicano, que no hay voluntad que aguante 50,000 cañonazos de dinero, ¿no? Entonces, terminaban yéndose. Entonces, todo el esfuerzo, estamos hablando ya de 1 año y medio en el cual no pudiste avanzar. Y entonces el talento se estaba convirtiendo en el primer cuello o el más importante cuello de botella de las startups para poder dar el siguiente paso. Y es cuando deciden fundar Terminal. Terminal como primer objetivo dice, bueno, los fundadores que se consiguieron para fundar Terminal son fundadores que habían hecho empresas con desarrolladores fuera de Silicon Valley, habían crecido equipos técnicos fuera de Silicon Valley. Y eso es un paradigma muy difícil de superar porque los emprendedores de Silicon Valley creen que los mejores personas para programar solamente están en Silicon Valley. Entonces, el primer tema que tuvimos que enfrentarnos ante esta filosofía era, bueno, ¿cómo le hacemos? Y el primer paso que hicimos fue, vámonos a Canadá. Y entonces en Kitchener-Waterloo, que es una ciudad a 1 hora al sur de Toronto, está una de las universidades de desarrollo de software más importantes del mundo, que es la Universidad de Waterloo. Y de ahí salió
de ahí salen han salido, se han egresado grandes mentes de la computación actual, sobre todo en el tema de inteligencia artificial. Y entonces esa era una forma fácil de vender un ecosistema externo a estas personas. Y entonces, para poder decirle a un desarrollador de software que a una startup que podían estar había desarrolladores en otros lugares que no fuera Silicon Valley, bueno, una de las mejores universidades del mundo como ejemplo, pues era un buen paso. Y entonces, pero otro de los problemas que tenían estos desarrolladores era que, perdón, estos empresarios, era que no creían en el trabajo remoto, siendo compañías tecnológicas. Ellos decían, yo necesito a las personas aquí conmigo para crear esos momentos de serendipia que le llaman ellos, que no pueden ser, o de water cooler talk que le llaman, que decirte, te encuentras un programador de una parte del sistema que se encuentra tomando agua con otro programador de la parte del sistema y surge una solución que no habían pensado. Entonces, y también la parte del aislamiento. Decía, yo no puedo tener un equipo de 50 personas o de 20 personas en Silicon Valley y tener una persona en otra parte del mundo. ¿Por qué? Porque esas personas se sienten aisladas y terminan saliéndose. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Es empezamos a crear oficinas de equipos. Entonces te decimos, no contratas un programador, pero sí contratas un equipo. Y entonces tu equipo de frontend para tu página web va a estar viviendo en Kitchener. Y eso llevó a que también tuviéramos equipos en Toronto y que llevó a que tuviéramos equipos en Vancouver. Y seguimos creciendo así hasta que llegamos a Guadalajara. Llegamos a Guadalajara, llega la pandemia, y bueno, entonces muchos de esos paradigmas que habíamos estado platicando antes desaparecen. Y entonces, ¿por qué? Porque todo el mundo se fue a sus casas, los equipos se distribuyeron y se dieron cuenta de que podían trabajar desde cualquier parte del mundo, cualquier persona, porque mucha gente se salió de Silicon Valley, empezaron a irse a Miami, empezaron a irse a Nueva York, empezaron a irse a Denver, empezaron a irse a Tulum, a Cancún, ¿no? A trabajar desde allá y se dieron cuenta de que no podían, de que sí se podía, pero mejor dicho, el poder lograr eso. Y entonces hoy tenemos ya presencia a partir de eso, no solo en Canadá, en todo México, ya podemos contratar no solo en Guadalajara, pero en cualquier parte de México, en Colombia, pero también en Chile. Eso lo hicimos a partir de febrero de este año. Abrimos operaciones en estos países sin poner un solo pie. Nadie de Terminal ha puesto un pie en Colombia, nadie de Terminal ha puesto un pie en Chile aún. Espero pronto poder ir a visitarlos, pero todavía no, aunque estamos cada vez más cerca, pero eso es lo que es hoy Terminal. Y lo que hacemos nosotros no somos una agencia que ayude a empresas a resolver problemas, sino más bien ayudamos a conseguir las personas que les resuelven los problemas. Entonces, si quieren algún día entrar a terminal.io/openings, pueden ver las vacantes que tenemos en cualquier momento. Hoy tenemos más de 45 vacantes para cualquiera de los países en los que estamos hablando. Y pueden ser contratados por estas empresas con muy buenas prestaciones, pero obviamente pues, se requiere que tengan cierto nivel de experiencia, cierto nivel de inglés, porque van a estar trabajando directamente con estas startups que son clientes de nosotros y el trabajo de todos los días es en inglés. Y bueno, ahora ya hablamos mucho de Terminal, acabemos con el comercial y sigamos adelante. En la primera parte, quiero hablar del por qué, ¿no? Del por qué es importante para trabajar para una startup de Silicon Valley, ¿sí? Porque ustedes como programadores se van a encontrar en el mercado que hay como distintas opciones a las cuales se pueden encontrar, se pueden enfrentar, empezar a trabajar, ¿no? Pues una son las startups en general, ¿no? El amigo que puso una startup que está ahí, que vive contigo al lado, ¿no? La otra es trabajar para una gran empresa, una agencia grande de desarrollo. También tienen ustedes a los grandes corporativos, sobre todo ahí en Santiago, sé que, bueno, en la zona de las Condes, ¿no? De la estancia, hay grandes corporativos en los cuales donde se puede empezar y se puede trabajar. Y también están las empresas extranjeras que pueden ser de diversos tipos, ¿no? En este caso, yo les quiero platicar de por qué es importante para un programador, o un desarrollador, o un ingeniero en software poder trabajar para una startup de Silicon Valley. Después vamos a repasar cuáles son las startups más atractivas, laboralmente hablando, de los Estados Unidos, como un ejemplo, solo para entender cómo está el mercado, cuáles son las opciones. Y después unos tips sobre mis recomendaciones para ver cómo nos podemos poner nosotros como programadores de software en una posición que podamos aprovechar esta mega tendencia que beneficia nada más a ustedes. ¿Qué quiere decir? Que
el día de hoy la palanca para negociar está a su favor. ¿Sí? Ustedes tienen, como decimos, el sartén en el mango. Y si digo cosas que en México pueden parecer muy normal, por favor díganme, oye, Oscar, no te entendí tu ejemplo, no te entendí tu frase, porque luego yo creo que se dicen en cualquier lado, pero... Y al final solo platicar sobre nuestras conclusiones y tener tiempo de platicar en las preguntas y respuestas. Ahora, ¿por qué es importante lo que les vengo a decir? Existe un gap entre la oferta y la demanda muy, muy impresionante en los Estados Unidos. ¿Sí? Hay 5 posiciones, o sea, hay 5 ofertas laborales por cada desarrollador en los Estados Unidos. Hay, hay más de 1.4 millones de vacantes disponibles allá hasta el corte del 2020 que no se pueden llenar y que están saliendo a buscar a otros lados. Y es importante todo esto porque el sueldo promedio anual de un programador en el año 2020 era de $45,000. Ha venido viendo actualizaciones en eso debido a la distribución de los equipos que permitió la pandemia, pero dos también a este número que se va a incrementar con el tiempo, el 1.4 millones, se va a incrementar con el tiempo. Y el sueldo, siendo que el sueldo promedio anual en los Estados Unidos es de $140,000. Entonces, hay un gap entre los salarios y sueldos que tenemos que aprovechar. Hay casi un diferencial de $100,000. Y si no nos preparamos, no vamos a poder agarrar eso. Entonces, lo que yo quiero es que vean estos números y digan, ok, hay algo que yo puedo hacer ahí para mejorar mi calidad de vida, pero sobre todo para enfrentarme ante los challenges técnicos que a lo mejor antes hubiera necesitado tener que ir a Silicon Valley, San Francisco, California, San José, Santa Clara, un lugar que es carísimo para vivir. Y entonces si tú ya tienes familia o si piensas tener familia, dices, te la piensas 2 veces porque ya entonces $140,000 no te alcanza para nada. Entonces, aquí es un tema de aprovechar las diferencias entre de bandas ¿cómo se llama? De tasa de cambio de las monedas, ¿no? Pero bueno, eso es por lo que es importante que platiquemos sobre esto. Pero, y ya lo platicamos un poco, antes de la pandemia, incluso las compañías tecnológicas de los Estados Unidos, los grandes gurús de la tecnología, restringían el trabajo remoto. Imagínate, estamos hablando de compañías de tecnología que decían, aquí no vamos a permitir el trabajo remoto. Entonces, si tenemos el tema de que hay un gap muy impresionante en la diferencia salarial y que aparte hay 1.4 millones de puestos de trabajo que no se van a llenar en los Estados Unidos, sino que van a tener que salir y que aparte nos estamos empezando a habilitar remotamente porque después de la pandemia de COVID-19, el 81% de estas empresas reportó un incremento en su confianza para poder ofrecer trabajos remotos permanentes. Y esto viene de una encuesta que nosotros hacemos cada año en Terminal, donde nos acercamos hacia la industria. Hacemos 2 encuestas. Una, nos acercamos a la industria y le preguntamos cuáles son sus expectativas y lo que están esperando y lo que están queriendo hacer dentro del tema tecnológico laboral. Y también nos acercamos con los ingenieros. Hacemos una encuesta también anual con ingenieros para entender los mejor. Esto viene del Remote Leadership Report que hacemos cada año y habla sobre que hoy ya las compañías están listas para decir, no me importa dónde estés, quiero que trabajes conmigo y sé que el talento está en cualquier parte y aparte estoy habilitado para mejor o estoy mejor preparado para poder decir, vente, aunque estés donde estés, yo puedo trabajar contigo. Se están haciendo los engranes o los acoples, digamos, las APIs se están creando para que estas empresas puedan recibir. Entonces, creo que la coyuntura en la cual nos encontramos hoy es importantísima ahora sí que es donde se juntan el hambre con las ganas de comer. ¿Sí? Y deténganme en el momento que quieran, eso me sirve incluso a mí para tomar un poco de agua. Si tiene algún comentario, abre su micrófono. Pero bueno, ahora, ¿cuáles son 5 razones por las cuales trabajar para una startup es una buena idea? ¿Sí? Comparado con lo que habíamos platicado antes, ¿no? Para trabajar para una gran transnacional es muy interesante porque tienes aprendizaje sobre cómo crear procesos para resolver temas complejos, ¿no? Seguimos viendo la portada de la presentación. ¿No se ha actualizado?
A ver, voy a parar un poquito y voy a volver a compartir porque al parecer no se está compartiendo adecuadamente. ¿Me pueden confirmar que se esté compartiendo adecuadamente? Sí, ahora sí vemos. Gracias. Interesante. Entonces estoy hablando aquí, sí. Tengo 20 minutos hablando sin que nadie vea lo que estoy diciendo y nada más me están escuchando a mí. Nada más para que vean un poquito las imágenes de lo que estábamos platicando hace rato. Es aquí cuando me estaba presentando, del por qué estoy feliz de trabajar en lo que estoy haciendo, hablando un poquito sobre lo que es Atomic, la agenda, los números que estamos platicando, el 1.4 millones, que esto es muy importante, las 5 posiciones abiertas, el gap diferencial en los salarios, el 60% de las compañías restringe COVID, 81% dice que hoy está más confiada de poder convertirse remota permanentemente. Y bueno, ahora hablemos de recalcar la diferencia con grandes empresas y corporativos. Aquí, el trabajar para una gran empresa, que yo lo hice, es algo que también les recomiendo que hagan en su carrera, porque les permite entender cómo grandes problemas son resueltos con grandes sistemas. Y cómo estos interactúan entre sí y también entender un poco sobre algunas cosas que no tienes que hacer sobre política empresarial. Pero la diferencia es que una vez que estás en esta grande empresa, te conviertes en un engrane muy pequeño. Y entonces tu visibilidad de las problemáticas se reduce a casi cero, donde solamente te dicen tú te vas a encargar de que este menú, este drop-down menu funcione perfecto y no tengan ningún problema porque nos tenemos que asegurar de que una de cada millón falle. Entonces tú te encargas de que ese menú baje. Y entonces sí hay ciertos temas de challenge técnico muy importante, pero que no te preparan realmente o no te permiten crear esas habilidades que requieres para poder tener aprendizajes en la resolución de problemáticas complejas. Y entonces, de esta manera, al tú trabajar en una startup, tienes mucha más responsabilidad. Tú no eres responsable del drop-down menu del menú que utiliza esta gran compañía, sino eres responsable de una parte de la problemática importante y eso te permite tener un mayor aprendizaje. Pero también otra de los puntos importantes del por qué trabajar para una startup es importante es el tema del mindset listo para la innovación. Cuando estás trabajando en una empresa que tiene relativamente poco, la mayoría de la gente con la que vas a estar tratando tiene la cabeza en el modo creativo, en el modo innovación. Y entonces tienes juntas muy ricas en las cuales puedes salirte de los parámetros normales o de los paradigmas normales para poder tratar de enfrentar esa problemática que cuando estás en otras compañías tienes que hacerte a un framework, tienes que hacerte a una forma, a una cultura de trabajo y acá puedes crear esa cultura de trabajo o esa forma de empezar. E incluso yo les puedo decir, después de unos años en esa misma empresa, ese mindset de innovación se empieza a morir poco a poco porque tienes que trabajar en el mindset de control y crecimiento. Y entonces, vivir la experiencia de trabajar en estas startups en esa etapa es algo que no vas a poder vivir a menos que te metas al equipo de innovación de un gran corporativo que también tiene sus frameworks complejos. Que es una posibilidad también muy interesante. Lo otro es el reconocimiento, ¿no? Tienes el CEO hablando contigo todos los días, los inversionistas reconociendo que Juan Pablo, que Nicolás, que Javier hicieron una aportación bastante importante, pero sobre todo no desde ellos, sino desde los usuarios. Tienes la posibilidad de que tu trabajo reciba el reconocimiento porque pudiste lograr con algún habilitamiento tecnológico, pudiste lograr ser la diferencia para que un usuario pudiera realmente disfrutar el producto o que la empresa pudiera llegar hacia más usuarios, que son los challenge que tienes normalmente en esta etapa de la empresa. Y por último, el ambiente de trabajo. El ambiente de trabajo en las startups tiende a ser mucho más relajado. Las personas están gracias a ese como mindset de innovación, más abierto a tener otro tipo de conversaciones, son grupos más pequeños, el hecho de tener un problema en común que resolver, que es lo que estás haciendo en una startup, los hace también que los lazos también se hagan más fuertes. Yo tengo
amigos a la fecha de mis startups en las cuales trabajé, que si bien estuvimos trabajando 1 o 2 años juntos, les puedo decir que fueron 1 o 2 años muy intensos en los cuales nuestros lazos lograron, se hicieron mucho más fuertes de lo que a lo mejor compañeros que trabajé 4 años, 5 años y que los veíamos cada determinado tiempo, cada 2, 3 meses, y que la verdad lo único que estamos tratando de hacer era resolver nuestras métricas. El tipo de relaciones que se pueden lograr, la verdad es que para mí han sido también como mucho más significativas. Ahora, ya platicamos del por qué es importante o por qué recomiendo yo que buscar trabajo para una startup de este ecosistema. Ahora vamos a platicar y conocer qué es lo que hacen o cuáles son las 50 startups más atractivas para el talento, no para el mercado, no para los clientes, sino para el talento en el año 2020. Y esto es información abierta, esta la pueden encontrar en LinkedIn. De hecho, este es un reporte que hace LinkedIn también cada año, donde utiliza ciertas métricas para poder determinar qué es una empresa atractiva para el trabajo, ¿no? Para el talento. Pero principalmente bueno, ellos tienen la capacidad de ver, uno es la atracción de talento y es cómo pasan cómo esta empresa está empezando a jalar talento de Google, está empezando a jalar talento de Facebook, está empezando a jalar talento de Tesla y de otras grandes compañías. Entonces, ese es uno de los puntos más importantes. La otra es el tráfico en sus páginas, de cómo de repente una página de LinkedIn, de repente de 10 visitas a la semana pasó a 1000. Entonces, de parte de gente que está buscando conocer más a la empresa, es otra de las características por las cuales estas compañías están colocadas dentro. Y son información que solo LinkedIn tiene, entonces es muy valiosa. Pero lo que vemos, y aquí vemos en este mapa, vemos una concentración muy fuerte todavía en Silicon Valley, pero la etapa en la que ya se encuentra el tema tecnológico, que es industria, implica que empresas de otras industrias estén empezando a tener procesos disruptivos. Y entonces se están abriendo ofertas en otros campos que no es solo Silicon Valley. Estamos viendo que aparte de Nueva York y aparte de Austin, Texas, que son los polos más importantes de tecnológicos de Estados Unidos, estamos viendo en Chicago empresas muy metidas en el tema de logística de última milla, estamos viendo empresas en Ohio, estamos viendo empresas en Carolina del Sur, en Oregon. Eso antes no sucedía, pero digamos que la pandemia y la disrupción, la etapa de disrupción de otras industrias está permitiendo que empiece a haber una distribución geográfica por otras zonas de los Estados Unidos. Y esta es la lista de las 50 startups más atractivas, ¿no? Vemos compañías como Better.com en FinTech, DoorDash, que les voy a decir un secreto, DoorDash acaba de cerrar como cliente de terminal para poder contratar gente en Latinoamérica. Se va a abrir al talento en Latinoamérica, pero DoorDash es una de esas empresas que el talento está queriendo llegar con ellos, está de hecho en segundo lugar. Robinhood, la famosa startup de FinTech, de criptomonedas, que llevó a GameStop a niveles no esperados, dado su etapa de vida de la empresa. Y bueno, aquí pueden verla, échenle una ojeada rápida. Hay varias empresas que son más conocidas que otras son de empresas que están un poquito más atrás en el stack tecnológico, pero les digo, estas son empresas que tienen una tasa de crecimiento de ofertas laborales muy, muy rápido, o sea, de tener 5 ofertas laborales pasaron a tener 50, tienen mucho engagement con no empleados, o sea, quiere decir que personas que no trabajan para ellos se meten a sus páginas de internet. Hay interés de trabajar, hay vistas en las posiciones que tienen abiertas y atraen de empresas como top employers de Facebook, como les decía, de LinkedIn, como Facebook, Google, Tesla, otras empresas. Entonces, esa es la lista, échenle un ojo. Y muchas de estas empresas están también empezando a contratar de forma remota. Por lo menos les puedo decir que DoorDash a través de Terminal. Ahora, ¿cómo se ve esto? Aquí vemos cómo COVID ha cobrado su cuota, dando más fuerza a industrias como la salud,
o a todas las empresas que nos ayudan a poder sobrevivir comprando en línea o a cómo seguir estudiando remotamente. Entonces, si vemos la concentración más importante en startups, de esas 50, la concentración más importante está en salud, está en e-commerce y está en tecnología para la educación. Entonces, ¿por qué platicar sobre esto es importante? Porque al final del día nosotros como desarrolladores, como somos resolutores de problemas, ¿sí? Se utiliza el código para resolver problemas. Y entonces, para resolver un problema, uno de los primeros pasos que tienes que hacer es entender la problemática. Y entonces, esta charla tiene como el objetivo el decirles a ustedes, pónganse listos para poder conseguir trabajo en startups porque les puede ir muy bien. Una de las primeras recomendaciones que yo les voy a hacer es empiecen a estudiar, empiecen a conocer, empiecen a entender las problemáticas que viven a nivel tecnológico las empresas de la industria de la salud, las empresas de e-commerce o las empresas de educación, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio rápido, ¿no? En healthcare hay empresas, por ejemplo, que están trabajando en la creación de software para poder hacer el proceso científico de las personas que están haciendo trabajo en temas de salud mucho más rápido y que aparte utilizan, empezando a utilizar modelos matemáticos más avanzados o modelos de machine learning más avanzados para poder encontrar findings más rápido en los estudios que están realizando. Ese es uno. Entonces, ¿cómo pueden entender mejor las herramientas que están utilizando estas empresas para poder ponerse ustedes en una posición en la que pueden decir, yo puedo trabajar en esa empresa? Si nos vamos con el tema de e-commerce, tenemos que entender formas, por ejemplo, sobre cómo conocer mejor al mercado. ¿Sí? ¿Cuáles son los retos que están teniendo las empresas? Es cómo pueden obtener información en una etapa en la que la privacidad es muy importante. El tema Apple. ¿Cómo Apple le pegó a Facebook cuando hizo el cambio en temas de privacidad con iPhone? Como hizo un opt-in, opt-out para el tema de tracking de anunciantes y cómo pegó eso en las ventas de muchas compañías. Yo conozco casos directos que están todavía tratando de resolver esa problemática. Y esa es solo una de las problemáticas que existen en las empresas de e-commerce. En el tema de educación, es cómo mantener la atención de los alumnos en las pantallas. Es algo muy complicado y que cómo podemos lograr llegar hacia allá. Y si nosotros entendemos cuáles son esas problemáticas y nos ponemos listos, primero vamos a estar mejor en la entrevista y segundo, vamos a estar mejor preparados para poder trabajar dentro de estas empresas. Vamos a suponer que ya nos contrataron, estamos mejores preparados porque entendemos la industria. Entonces, yo se los dejo aquí como para que, y digo, les voy a compartir la presentación al finalizar para que puedan ver cuál, pero sí les recomiendo empiecen a leer artículos sobre estas empresas. Existen muchos artículos empresariales, no tanto tecnológicos, pero sí empresariales, que nos permiten entender las problemáticas en este tipo de industrias. El siguiente punto es a nivel de habilidades técnicas. Ya platicamos sobre el tema de negocios, ¿sí? Y cómo es importante también empaparnos sobre el tema de negocios. Pero aquí también en la parte técnica es cómo me pongo en el nivel técnico adecuado para poder trabajar en una startup de ese tipo. Y entonces, las habilidades técnicas más buscadas dentro de estas startups, empezamos con el marketing digital, y no desde la perspectiva de la metodología del marketing, sino la tecnología detrás o lo que se requiere, y lo vimos en el caso que platicábamos sobre el caso de Apple y Facebook, ¿no? El Applegate con Facebook, donde se requieren habilidades tecnológicas para poder hacer llegar los productos a las personas necesarias, o las personas que lo están buscando. Esa es una de las habilidades que más están buscando. Entonces, como les repito, desde el punto de vista tecnológico, pero también seguimos pasando en el proceso de digitalización de lo analógico y aprender a optimizar la inversión en pautas, por ejemplo. Ese es otro ejemplo, ¿no? Mejorar las segmentaciones, obtener insights sobre la audiencia. Pero también vemos eso como primer lugar, pero el segundo lugar viene muy pegado, que es el cloud computing. Entonces, ¿qué necesitamos aprender sobre cloud computing para poder ponernos en esa posición, en una posición en el poder trabajar en estas startups? Análisis de datos es otra de las habilidades técnicas más buscadas. Y bueno, ya nos metemos un poquito más a lenguajes de programación. Python como uno de los lenguajes más buscados, muy alineado con el tema de análisis de datos,
con el tema de cloud computing y con el tema de marketing digital. Porque Python, siendo un lenguaje más orientado a datos que a objetos, puedes trabajar con los dos para las dos cosas, pero es el lenguaje más utilizado para el tema de análisis de datos. Entonces, y atrásito tenemos todo el tema de SQL. Y bueno, ahí metemos Salesforce también porque viene muy ligado al tema de e-commerce, que por cierto pagan muy bien a todos los Salesforce. Pero en términos generales, esos son los lenguajes que están buscando más estas empresas que son una representación importante del mercado disponible. Ahora, vamos a abrir el cofre. De la lista de 50 empresas que les presenté, tenemos una que es Loom. Esta es una empresa que habilita a la fuerza global a comunicarse mejor. Loom lo que permite, por ejemplo, es hacer capturas de pantalla, ¿no? Entonces, no capturas de pantalla, sino hacer screen sharing. Entonces, si tú estás haciendo un tutorial o eres un gamer o lo que tú quieras y quieres compartir, encontrar tecnología ligera para poder compartir tu pantalla, esa es la tecnología que hace Loom, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen sus desarrolladores? ¿Qué es lo que están trabajando en el día a día? Entonces, ellos lo que están buscando es construir, probar y lanzar funcionalidades para sus usuarios finales. Esto es muy importante, porque no es lo mismo, como les decía, trabajar en un menú o trabajar en un sistema de login para que los 20,000 usuarios de la compañía puedan loguearse a un servicio que les va a permitir administrar la empresa, a trabajar en un producto que utilizan millones de personas todos los días de forma concurrente, ¿sí? Entonces, por eso es importante, como el siguiente punto lo dice, trabajar para poder resolver los problemas de escalabilidad de un producto muy utilizado por millones. ¿Sí? Y entonces tenemos que empezar a trabajar sobre cómo hacer implementaciones sobre CI/CD, ¿no? Continuous Implementation, Continuous Development, trabajar todo lo que podamos conocer sobre DevOps, cómo podemos trabajar mejor para todo lo que tiene que ver con Kubernetes o todas las tecnologías que nos permitan hacer escalable nuestro producto en dado caso que se requiera, ¿no? Bajo demanda. Entonces, todo ese tipo de tecnologías nos ayudan a poder decir, oye, pues yo puedo trabajar en Loom, ¿no? Y como una de las características principales que tiene Loom es crear y administrar sistemas de baja latencia y de alta demanda en video. Entonces, esas son los tipos de trabajos, los tipos de actividades que se estarían haciendo o lo que está buscando Loom para trabajar. ¿Y cuál es el tech stack detrás de esta compañía? Bueno, React, como uno de los más demandados el día de hoy, junto con Python y obviamente Go, ¿no? Que Go es el que es un lenguaje que me imagino ellos están utilizando para todo el tema de escalabilidad, para todo el tema de cómputo distribuido, para cómo programar grandes sistemas de cómputo, y cómo poderlos tener, alineados, ¿no? Y bueno, Ruby, Postgres y Redis, ¿no? Eso es lo que está, si tú levantas el cofre del Loom, eso es lo que tú vas a ver en términos de tech stack, y entonces son los tech stacks tecnológicos que también yo les podría recomendar, también en Terminal son de los que más contratamos. Ahora, este caso que es Tile, esta es una startup, ya tiene un poquito más de tiempo en el mercado, ya está en otra etapa. Esta startup incluso es cliente de nosotros actualmente estamos contratando gente para Tile. Los que no sepan qué es Tile es una empresa que hace estos beacons para poder localizar objetos perdidos, ¿no? Entonces, es muy interesante el caso de Tile porque es una empresa que hace hardware y hace software, ¿no? Entonces, trabajan en la integración. ¿Y qué es lo que hacen sus desarrolladores? Bueno, diseño de infraestructuras para almacenamiento de bases de datos masivas, porque piensa que ellos almacenan cada ping que generan estos beacons para guardar ubicación. Entonces están haciendo match entre el ping con una ubicación geográfica general y haciendo triangulación con sistemas para determinar la ubicación. Tienen que construir APIs porque también están empezando también a crear como sistemas para que terceros brinquen en su plataforma y puedan crear estos localizadores. Ya estoy viendo que venden ya carteras para guardar el dinero o wallets con etiquetas Tile integradas que no son de Tile de fábrica, pero que se integran al sistema. Entonces, buscan personas que sepan construir y que puedan trabajar en la construcción de APIs para hacer integraciones de forma más sencilla. Construir sistemas de alta concurrencia con billones de requests, ¿no? Si tú vendes miles, cientos de miles o millones de estos aparatos que tienen
miles o cientos de miles de requests diarios, te enfrentas con concurrencias y requests de billones al día. Entonces, personas que puedan y sepan tener las capacidades para trabajar con este tipo de sistemas, pues bueno, entonces son algo que tienes que estar preparado y tienes que estar también metido un poco en el tema de hardware, para poder desarrollar los nodos que están creando globales para localizar, ¿no? Porque no solo es yo encuentro mis llaves con mi llavero Beacon Bluetooth con mi celular directamente si está en rango, sino también que utiliza otros celulares, crean una red global u otro hardware para poder ubicar esos aparatos en cualquier parte del globo. Entonces se tiene que trabajar para eso. ¿Cómo puedo colocarme en una buena posición? ¿No? Ya vimos por qué es importante, ya vimos por qué es importante o por qué es la coyuntura se está alineando para poder cambiar la balanza entre la oferta y la demanda, donde la oferta de laboral es la que está ahorita teniendo la mayor palanca. Ya vimos por qué yo les recomiendo trabajar en una startup. Ya conocimos cuáles son las startups de Silicon Valley más atractivas para trabajar y ya platicamos también vimos en el cofre, bajo el cofre, qué es lo que hay debajo de dos startups, así como de una forma muy, muy rápida y que incluso si me viera el CTO de la empresa se diría, ay, Oscar, sí se burlaría un poco de mí e incluso se enojaría por la reducción que hice, pero pues tampoco tenemos tanto tiempo para poder revisar todo a profundidad. Pero lo que yo les quiero contar es, aquí es una lista de cómo tú como estudiante universitario puedes colocarte en una mejor posición al salir de la universidad, o si ya acabas de salir o ya saliste de la universidad, cómo puedes colocarte en una posición en la que puedas tener una mejoría en tu calidad de vida, pero además enfrentarte a retos técnicos mucho más atractivos de lo que puedas encontrarte a lo mejor en un gran corporativo. Y entonces hay que prepararnos en tecnologías como React.js, es una de las más demandadas, casi cualquier startup está trabajando con React el día de hoy. Puedes también aprender Python, Ruby. Por favor, mundo, no encontramos a los desarrolladores Ruby en el mundo. No hay. Si pueden y quieren y que les vaya bien, métanse al mundo Ruby, a trabajar en Ruby. No van a sufrir de trabajo para encontrar trabajo en el mundo. Node.js, obviamente, para todos los que están trabajando con el stack de JavaScript. Aprendan nube, ¿no? Lo vimos, es una de las habilidades más demandadas. AWS, Google Cloud, Azure, cualquiera de esas, sobre todo las dos primeras, porque es las que utilizan más las startups, sobre todo AWS. Bases de datos relacionales, el uso de contenedores o container, la palabra más difícil del mundo que puse aquí, container, no sé cómo se dice, containerization, lo voy a intentar decir, o sea, trabajar con Docker o Kubernetes. Esos son a nivel tecnológico, es lo que está siendo más demandado. No me voy a meter ni siquiera el tema de ciencia de datos porque creo que eso también requiere de otros tipos de habilidades, solamente desde la perspectiva técnica. ¿Cuáles son los roles más demandados? Full stack, o sea, saber trabajar con el front y saber trabajar con el back y saber crear un poco de arquitectura, backend y DevOps. Data Science, Mobile y Frontend también, pero en mayor caso, en mayor incidencia, Full Stack, Backend y los DevOps son muy, muy buscados el día de hoy. Entonces también las industrias ya las platicamos, FinTech, Health IT, E-Commerce, Blockchain. Experiencia. Aquí es bien importante porque no es solo saber, por ejemplo, saber JavaScript, sino también hay que tener experiencia, hay que buscar cualquier tipo de internship que podamos tener o en empresas americanas, sean de desarrollo de software o no. Y esto es para entender el tema de la cultura y cómo son los procesos e incluso también para hablar inglés. Porque el siguiente punto más requerido en el tema de experiencia es el dominio del inglés, por lo menos B1, B2, C1, que quiere decir que puedas explicar un problema y poder explicar su solución en inglés de una forma clara. A un nativo o un no nativo de inglés. Eso significa B2. Entonces, tu nivel de inglés B2 para arriba, eso te puede ayudar a aumentar tus posibilidades. Entonces, practiquen el inglés, vean todo en inglés, traten de hablar inglés en su cabeza o con otras personas, conversen en inglés. Si pueden, si tienen el privilegio de poderse ir de intercambio, cuando podamos irnos de intercambio, háganlo. Para que puedan tener una mayor posibilidad de conectar. Trabajo en proyectos independientes demostrado, experiencia en creación de producto. Entonces aquí es donde yo les digo, creen cosas, ustedes tienen magia en las manos, entonces utilicen esa magia para empezar a crear productos que resuelvan, aunque sean cosas de su día a día, aunque sean cosas que le van a resolver el tema del trabajo a su mamá o a su papá.
agarren y enseñen y muestren esa experiencia en la creación de producto, cosas que resuelvan problemáticas directamente. Gran experiencia en técnica en la tecnología en la que estás hablando y bueno, para el caso de puestos de Senior Backend Developer, Senior Frontend Developer, más de 5 años de experiencia. Y en el tema de soft skills es muy importante, que es la capacidad para poder comunicar ideas y soluciones técnicas complejas en inglés o en español. Y en español. La resolución de problemas complejos utilizando la creatividad y el pensamiento independiente. Hay que estar orientados a producto, ven cómo es repetitivo este punto. La mentoría, ser capaces de dar y recibir mentoría y el poder, el ser autónomos, como vamos a estar trabajando remotos, el poder tener una estrella a la cual seguir, una métrica y que cumplamos esa métrica o esa solución. Y no estar ya tanto pensando en los horarios de que si voy a trabajar de 9 de la mañana a 5 de la tarde, sino más bien cómo eso se integra con nuestras vidas y poder tener mediante una mejor administración de nuestro tiempo y de poder demostrar esa autonomía ante las empresas que nos pueden contratar, creo que es una de las capacidades que mejor podemos desarrollar para poder aumentar nuestras posibilidades de contratación. Pero no solo pongas el huevo, hay que cacarearlo. Y pongo este video de un amigo que es uno de los mejores desarrolladores de software que yo conozco, pero además se da mucho el tiempo de trabajar con drones porque trabajo para una startup de drones y de estar enseñando su trabajo, trabajando en clubes, ¿no? Pero mi tema aquí es participa en hackatones. Si no han participado en un hackathon, háganlo, construyan, practiquen, expongan su trabajo, que la gente los vea. Vayan a Startup Weekends, que es los que me tocó organizar a mí. Si pueden participar en uno, vayan y pruébense, creen algo y que los hagan pedazos, ¿no? Únanse a comunidades como Hackers and Founders, están en casi todo el mundo, pero esa no es la única, hay muchísimas. Están las comunidades de Python, están las comunidades de Ruby, están las comunidades de Java, en cada una de las ciudades casi del mundo. Únanse a ellas, contribuyan, sean voluntarios, ayuden. La otra es crea tu startup, aunque falle, ¿no? Como yo les digo, yo troné mis 2 empresas, truenen las suyas o no las truenen, ¿sí? Pero expónganse en el momento en el que ustedes tienen que tomar la decisión de resolver una problemática utilizando tecnología. Y jueguen y sean curiosos, ¿no? Dejen que su GitHub hable por ustedes, compartan con el mundo, ¿no? Pero no todo es conocimiento. Su cabeza tiene que estar lista y tiene que estar tranquila. Hay que aprender a manejar la ansiedad, hay que manejar una mejor comunicación, hay que asumir buenas intenciones de la gente, hay que ser mejores para enfocarnos. Yo utilizo Calm todos los días, casi todos los días, para hacer meditación, por ejemplo. Pero es una forma, ¿no? Hay muchas formas en las cuales nosotros podemos trabajar nuestra salud mental para poder estar mucho más tranquilos en una entrevista. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer para sentirnos más seguros de lo que nosotros sabemos y hacemos y que en una entrevista con una persona, que es la única forma que tiene para conocernos, esa persona pueda realmente salir y decir, conocí a Oscar o conocí a Fermín o conocí a Bianca? ¿Sí? ¿Cómo podemos lograr eso? Eso es pudiendo tener un mejor control de nuestras emociones y controlando mejor nuestros pensamientos. Y yo les recomiendo, aquí está Headspace y está Calm, pero hay las que ustedes quieran, hay para aventar para arriba en tema de aplicaciones, pero también pueden ir con un psicólogo y tener terapia y eso es muy bueno. Entonces, yo los quiero invitar a que hagan eso. Y bueno, nos quedan aquí unos minutitos, vamos a hacer un recap rápido. ¿Cuáles son las startups o las industrias de las que hay que fijarnos o de las que hay que aprender hoy para aumentar nuestras posibilidades? Pero vayan a la que a ustedes les apasione. Pero si están en salud, si están en e-commerce o están en fintech, hay más posibilidades de que puedan cerrar un muy buen trabajo. Nube, datos, Python, JavaScript y Ruby como stacks tecnológicos que pueden ayudarlos a aumentar sus posibilidades. Y muy importante, producto. Saber trabajar en ciclos de producción cortos, ¿sí? En sprints cortos y podamos aprender de la retroalimentación de los usuarios y dejar de pensar en los proyectos multi-mes o multi-año que son muy complejos de implementar, que cuando los terminamos nos sentimos muy satisfechos, pero muchas veces cuando terminamos esos productos no eran lo que estaba esperando el usuario. Entonces empezamos a pensar en ciclos de trabajo ágiles, en trabajos más cortos, para poder también ponernos en esa posición. Y ponte donde hay que saber de producto, hay que saber inglés, hay que también trabajar nuestros soft skills y participen en eventos, participen en hackatones, expónganse.
y listo. A pesar de los inconvenientes de no haber compartido bien la pantalla en su momento, y todo lo demás, terminamos. Gracias. ¿Alguna pregunta? Gracias a ti, Oscar. Hoy yo creo que entregaste un montón de tips asociados de todo, o sea, como que hiciste un barrido por todo lo interesante, lo bueno, el conocimiento que se tiene que tener. Me gustó mucho también que hayas podido colocar y compartir el tema de indicar que no todo es conocimiento, no todo es aprender, 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 que es importante, sino que también una parte humana, de cómo bajamos a la tierra, cómo, cómo nos conectamos también, esto de hacer meditación, hacer ejercicio, leer, cambiar un poco, de tal manera de que también uno entiende de esa forma cuáles son los problemas y te conectas al mundo. Si Así no, uno es. se embrutece, realmente se embrutece analizando, estudiando, viendo cuál es la última tecnología, pero después, ¿qué está pasando alrededor mío? No tengo idea. Porque quizás alguien me dijo, entendí alguna cosa, pero no sé muy bien. Eso me agradó entera la charla, pero eso me gustó mucho, porque pocas veces uno se da el tiempo de decir, bueno, y yo como ser humano, ¿qué hago también al respecto? O sea, solamente aprendo, hago algo más o no. Eso lo rescato y lo destaco mucho. Además, bueno, todo lo demás y todos los otros tips que entregaste, que son súper interesantes. Y puede ser pragmático, o sea, si te cuesta trabajo como el decir, ay, pero yo no necesito pensar en eso, puede ser pragmático, porque lo que les decía es, por ejemplo, yo desde que empecé a meditar, que tengo ya, te puedo decir, como año y medio, creo que puedo ser mucho más claro en lo que digo. Sí, Uh -huh. yo digo, y todavía tengo esa tendencia a irme por las ramas, ¿no? Eh, pero el hecho de poder dejar que mis pensamientos estén ahí y saber que solo son pensamientos, sí, que es parte de lo que te enseña la meditación, te permite realmente como poder crear un proceso empático con la persona con Claro. la que estás interactuando, y poder darle la información que requiere. Y entonces desde el punto de vista pragmático, te hace un mejor gerente o te hace un mejor trabajador. Entonces, o te hace un mejor programador, porque en realidad puedes estar teniendo ese proceso empático en el cual puedes obtener las necesidades de la persona que te está diciendo, necesito que hagas esto y poder ponerlas en práctica. Pues, desde ese punto de vista también creo lo puedes ver para poder facilitarte la decisión de voy a meditar, ¿no? O voy a ir con un psicólogo, voy a ir con un terapista de Cognitive Behavioral Therapist para poder entenderme mejor y poder dar un mejor performance de lo que yo hago. Y eso creo que igual está bastante ligado con lo que indicabas o que lo dijiste también en tu charla y es parte de la bio que leí de la experiencia que has tenido, es decir, has tenido fracasos y has tenido éxitos. Y cómo poder llevar esos fracasos también es interesante. El cómo poder sobrellevarlos y no decir, bueno, sabes que en realidad no servía para esto, nunca más lo hago en la vida, sino que cómo tú aprendes a partir de esos errores para poder seguir y estar en la posición en que estás tú, por ejemplo, en estos momentos. Sí, como decía, yo soy feliz. No, como les decía al principio, ¿no? Ya no mato gente con el azúcar ni con el tabaco, ¿no? Ahora les consigo trabajo si no quieren trabajar, pues ya no puedo hacer mucho. Claro. Me gustaría saber si hay alguien de acá del público, los que estuvieron presentes en las charlas, si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer, ya sea por el chat o si quieren abrir el micrófono, la cámara. No, por supuesto, la cámara no es obligación, eso está claro, sino que si Si están quieren en expresar, pijama, nos por quieren enseñar la supuesto. pijama, pues también. Estamos relajados, en un ambiente relajado, así que por favor siéntanse en toda confianza de expresarse. Sí, y si no, pues bueno, me pueden, les comparto esta presentación y viene mi correo ahí al principio. Genial. Y si quieren resolver alguna duda, si tienen alguna pregunta, me ha pasado, o sea, me agregan en LinkedIn también, me ha pasado que posteriormente, ¿no? Lo hacen. Ok, Acá ¿quieres saber Manuel indica. Ujú. si tienes algunos tips para entrevista técnica asociados a estos puestos de trabajo? Bueno, no soy la persona ideal para hablarte sobre tips de entrevista técnica. De hecho, tenemos otra charla por ahí con una de nuestra manager de Latinoamérica, Claudia Hernández. De hecho, si la googlean Claudia Hernández Terminal, hay algunos artículos que hablan específicamente de esta pregunta y que están en medios de Chile, ¿no? Porque pudimos hablar cuando hicimos el lanzamiento en febrero,
pues presenté a Claudia ante los medios y los medios dijeron, vamos a platicar sobre cómo aumentar tus posibilidades a nivel de entrevista técnica. Entonces, primero que nada, te voy a hablar desde lo que yo sé, ¿sí? Pero podemos aumentar más, ¿no? Pero para los tips para una entrevista técnica, la verdad es que es muy complejo. Es primero tratar de entender, y sobre todo para las posiciones que nosotros tenemos, es las entrevistas técnicas que nosotros hacemos son para resolver problemas, no son de supuestos o algoritmia, ¿sí? Entonces, prepárate más para trabajar en decir, ok, me van a preguntar, es una entrevista para una vacante en JavaScript, y entonces, como en JavaScript, yo puedo crear esto. Y te van a hacer preguntas específicas sobre casi sobre el lenguaje. No te van a preguntar como luego salen en muchas publicaciones chistosas o publicaciones que no ahondan mucho, pero que utilizan muchas bueno, si tienes 2 cables de 50 metros y tienes un tercer cable que está doblado, ¿cómo haces para saber su masa? Y entonces, ¿y esto qué tiene que ver, no? O sea, y son famosas esas preguntas que no tienen respuestas correctas, sino más bien lo que quieren ver es cuál es tu proceso para resolver el problema. Ese no es el caso para los puestos de trabajo que tenemos o los que normalmente se tienen. Eso ya quedó en el pasado. También las preguntas de algoritmo, ¿no? Dame un algoritmo para resolver esta problemática. Enfócate en tener a la mano y frescos las herramientas que necesitas para resolver un problema. Porque en una de y te estoy hablando desde la experiencia de Terminal o de la experiencia que viven los desarrolladores que hacen entrevista en Terminal, la entrevista es cómo vas a hacer te voy a poner un ejemplo súper tonto, una lista sorteada basada en tiempo. Es un ejemplo muy tonto. ¿Qué herramienta utilizarías? Y entonces lo que se va a evaluar es la selección de la herramienta y la elegancia de la ejecución. ¿Sí? Eso es para la entrevista, porque también tenemos en el proceso de Terminal, por ejemplo, es primero una entrevista con el hiring manager que van a platicar un poco para validar la técnica, la entrevista técnica. Después viene un caso o un take home challenge que le llamamos, donde se te entrega un challenge para que sea resuelto en 2-3 horas. Pero lo haces en tu tiempo y en tu forma, que es un challenge técnico, no es un challenge de algoritmia. O sea, es un challenge sobre el lenguaje de programación sobre el cual se te está evaluando. Y luego vienen lo que son los paneles, y los paneles es entrevistas con tus peers, ¿no? Las personas que serían o sea, si avanzas dentro del proceso, las personas que serían tus compañeros en el día a día de tu trabajo, ellos son parte de la decisión también, y ahí se evalúan no solo la parte técnica, pero también un poco el fit cultural, ¿no? Entonces aquí es bien importante conocer un poco la cultura de las empresas a las cuales estás aplicando. A ver, aquí hay otra pregunta de Ricardo. Y Manuel, si no respondí tu pregunta, ok, perfecto. Si no me mandas mensaje. Ricardo Césped, muchas gracias, excelente presentación, gracias. ¿Cómo sobreviven las startups IT más tímidas pequeñas? ¿Cuál es su reciclaje en el mercado? En la industria en general, que es 1 de cada 10, ¿no? 1 de cada 10 sobreviven. Pero eso, pues obviamente es un número que no va a marcar el futuro de una startup. Si tú tienes una startup, pues tú sigue, ¿no? Para mí, uno de los factores más importantes de éxito de una startup, sea tímida o no, es la resiliencia, y es esa capacidad de sobrellevar los problemas. Yo creo que si tienes eso, o sea, esa capacidad de decir, ok, fui con un cliente, fui con 200 clientes o los potenciales clientes y no me compraron, el 201 puede ser, o sea, tener la mentalidad que el 201 va a ser el que te va a comprar, o el inversión. Estoy hablando de clientes, pueden ser inversionistas, pueden ser empleados, ¿no? Pero esa mentalidad de decir, la siguiente es el que va a funcionar, aunque no lo sea, ¿sí? Es una de las formas, porque además de la parte técnica y de la parte de tus conocimientos y tu red, el tema de la suerte está metido.
en todo esto. Y el tema de la suerte no es magia, es un tema de azar, es matemáticas. Y entonces mientras más te expongas, ¿sí? Mientras más repitas, mientras más ocasiones provoques, más posibilidades tienes de que tu startup tenga éxito. Entonces, dentro de una ecuación que es, como le decía, la habilidad, la posición y la suerte, ¿sí? O sea, la capacidad de hacerlo, el tener la posibilidad o tener el privilegio, ¿no? En el caso de ustedes, el privilegio de estar estudiando en una universidad de tanto prestigio, la capacidad técnica que van a aprender o que están aprendiendo en esta universidad, la suerte, ese factor se trabaja con la repetición y el estando y repitiendo y estando. ¿Sí? Ese es para mí, eso es uno de mis tips que yo daría, aunque otro que es el tema de la resiliencia para trabajar el tema de la suerte, el otro que yo pongo es la flexibilidad para poder, si eres flexible es bien raro que fracases, sería muy muy raro que llegues a un fracaso, porque si combinas el tema de la resiliencia con la flexibilidad, donde tú dices, ok, esto que yo creía ya no es, ¿sí? Ya lo validé 200 veces, para la 201, ¿qué va a cambiar? Y entonces, a lo mejor es un pivote completamente diferente a lo que tenías en tu paradigma original, pero al momento en el que te enfrentas otra vez con un cambio de lo que aprendiste 200 veces, ¿sí? Y tienes esa flexibilidad para decirlo, ok, ya lo intenté muchas veces así, hoy lo voy a intentar asado, puede aumentar también tus posibilidades, porque al final del día puede parecer que fracasaste en tu forma original, ¿sí? La estructura original que tú tenías y la cambiaste, puede decir que puede parecer que fracasaste, pero en realidad tuviste éxito porque en el cambio lograste lo que a lo mejor la audiencia, tu mercado o la gente estaba esperando. Y eso es, no sé si te respondo un poco, pero sí, gracias Ricardo por la suma, la capacidad de sobrellevar y enfrentar dificultades, resiliencia y la flexibilidad, sí. Entonces, se fijan, resiliencia y flexibilidad pueden parecer contrarias, porque la resiliencia es un poco de terquedad, pero flexibilidad es como decir, llegar al punto donde decir, creo que sí tengo, es como esa parte sensible de decir, creo que sí tengo que hacer unos cambios. Qué genial. Eso es lo que aprendí a golpes. Sí. No, sí, finalmente yo creo que todo eso es lo que uno aprende. A las patadas y a los golpes uno va aprendiendo estos conceptos, estos términos que suenan súper abstractos, que suenan súper bonitos en una definición o en un libro, sí, pero en el día a día es como uno los sobrelleva y les da los matices, las cosas distintas y, bueno, sí, y hace que estés acá con nosotros. A mí me pegó mucho en la vida, al principio sobre todo, como el creer que todo tenía que ser perfecto y todo tenía que ser como lo que yo creía que era. Y eso te pega muchísimo, porque entonces fracasas todo el tiempo y no aprendes. Lo peor, no malo de fracasar es no aprendes, porque tú decías, si no era así, ya no era. ¿Sí? Si no era el camino exacto que yo había marcado en mi sueño, no es. Entonces, esa flexibilidad es la que para mí me ha ayudado un poquito más en los últimos años. Genial. Bueno, Oscar, yo te quiero agradecer a nombre del Departamento de Ingeniería Informática de la universidad que hayas podido compartir con nosotros esta experiencia. Para nosotros es súper importante que se muestre no solo el conocimiento, que es muy clave, pero también es esto, la experiencia de vida, del verse reflejado, del poder decir, ah, mira, yo igual puedo, o sea, nosotros igual podemos llegar allá. Por lo general uno tiende a decir, no, eso es muy lejano, ¿cómo voy a estar yo pensando en una startup? ¿Cómo voy a pensar en algo fuera de mi región, fuera de mi país? Como, oh, qué susto, qué miedo. Pero realmente es factible de hacer, el conocimiento está, falta de repente el empuje, las ganas, escuchar a alguien que también lo ha hecho, que ha emprendido, ver que me puedo reflejar en otro lado y eso para nosotros es importante y era el objetivo también de que estuvieras presente aquí con nosotros, así que te lo agradecemos de corazón que te hayas dado el tiempo de poder estar acá. Esto es una de las tantas acciones que queremos hacer también con ustedes, que no solo quede en esta charla, sino que poder seguir trabajando en conjunto en distintas instancias, en distintas colaboraciones. Así que muchas gracias de nuevo, Oscar, por el tiempo y muchas gracias también a la audiencia. Y bueno, ya están los contactos establecidos para que, disculpa que lo diga así, pero para que te empiecen a preguntar, para que te empiecen a todas las dudas o comentarios o cosas que quieran. Bueno, ahí Oscar dejó también el sitio donde se puede encontrar.
Así que nada, nuevamente agradecerte el tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Yo siempre estoy feliz de que me inviten a platicar. Métanse a esa página para que conozcan cuáles son las vacantes, cuáles son los requerimientos. Probablemente nosotros no vamos a tener recién puestos, hoy no tenemos, esperamos en un futuro sí lo tengamos, puestos para recién salidos de la carrera, pero pueden ir viendo qué es lo que hay en el mercado o pueden recomendárselo a alguien más, ¿no? Pero ahí están las posiciones, filtren por Chile, y van a encontrar las posiciones que están para Chile abiertas también. ¿Vale? Genial. Que estés muy bien, Oscar, y muchas gracias a todos por haber venido a esta charla. Nos Muchísimas vemos gracias, espero que les haya próximamente. gustado. Ok, muchas gracias. Chao. Bye.